Bueno, ya nos ocupamos de lo que es el tema del día, este anuncio del Gobierno Nacional que recién se va a implementar el día lunes, y obviamente te decíamos que esto tuvo un fuerte apoyo empresario, y sobre estos temas vamos a charlar. Ya está con nosotros Bruno Capra, que es ingeniero miembro del Instituto Scalabrini Ortiz y de Central de Entidades Empresarias Nacionales, y también Raúl Robín, que es secretario de Interior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Ustedes la ven siempre siglada como la CAME. La CAME. Bueno, gracias por venir en este día. Gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría tener un primer panorama de ustedes con relación a todos estos anuncios que se conocieron. ¿Quién empieza? Te cedo. Bueno, el panorama, como dice el cartel, es desde el empresariado fue positivo, porque lo primero, que ayer había bastante desesperación y nosotros sacamos un comunicado diciendo que pedíamos la urgente intervención de las autoridades para definir temas. Eso realmente cumplieron. Antes de leerlo lo cumplieron, porque a las 8 ya tenían definido lo que estaban haciendo. Eso hace parte de las cosas de la economía. Yo sostengo que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y la velocidad de respuesta tiene mucho que ver con cómo se toman. Entonces, alguien se está ocupando, entonces pasamos al paso siguiente. Lo que se ocuparon, ¿está bien, está mal, está más o menos? ¿Cómo está? Bueno, el episodio en sí ha generado mucha preocupación en el ambiente empresario, y hay legítimas dudas cómo va a seguir esto, porque especialmente todos aquellos que producen para el consumo, y desde nuestra organización defendemos particularmente a empresas nacionales de capital interno. Los abastecedores generalmente son empresas extranjeras radicadas en el país, que tienen características generalmente monopólicas, y entonces ponen condiciones. Y la condición fundamental de venta que ponen, simbólicamente, es pago a culata de camión. Me da la guita, te bajo la mercadería. Más o menos es así. Hay variantes en esto, con crédito, pero se paga al valor del día del dólar. Pero las empresas nacionales suelen ser muy competitivas con otras. Entonces, al mercado se le venden pesos. Entonces, ahí empieza la primera duda, porque el cimbronazo aparece fuertemente condicionando la rentabilidad de las empresas por incertidumbre, porque si cobran a 60 días y hoy pago el dólar y me viene otra de esta, la empresa se descapitaliza, porque generalmente las pymes tienen más capital de trabajo que capital en activos. Entonces, perder el capital de trabajo significa casi una convocatoria. Entonces, ahí genera algo que no estaba hasta hoy, que es el susto del empresario, y que en última dice, prefiero no vender. Y esto enfría la economía. Bueno, esto pasó hoy. Sí, yo estoy hablando de qué va a pasar el lunes y cómo se va a mantener después. Porque por eso digo, como primera perspectiva, me parece que lo que hay que decir es que hoy medio como que se paralizó. Es decir, hoy estuvo el caso de, por ejemplo... Bueno, no solo se paralizó, ya hoy, sin saber que se liberaba y que se iba a oficializar la devaluación que iba a quedar en este 8, vamos a ver qué pasa el lunes, hoy a una concesionaria de autos llegó una lista con el 25% de aumento. Ayer un auto costaba 100.000 pesos, hoy costaba 130.000, el mismo auto con las mismas características, que está en el mismo taller que ya fue hecho, digamos, no es que es un auto nuevo que le tuvieron que poner autopartes importadas hoy, el mismo auto. La lógica es la reposición de ese activo, que es mi capital. En el concesionario es capital circulante. Si yo tengo que reponerlo, tengo que pagarlo al nuevo precio. Me pierdo plata si lo... O sea, es verdad que lo tenía antes, pero al cambiar la expectativa, y esto nos presenta un problema relativamente serio para la macro. Si vamos en realidad estamos en una casi dolarización por la cantidad de insumos importados que tenemos. No ha sido trabajada la cadena de valor. Y, perdón, porque estoy... pero entonces, si vamos a la dolarización, volvemos a estar en la de caballo, lo cual es un desastre, en otro sentido. Hay mucho para hablar de eso. Sí, pero creo que ¿Por qué pasa esto, Gadi? A ver, ¿por qué? Pues yo no logro explicar, y juro que me da vergüenza, es decir, ¿cómo como pueblo, como sociedad, nos permitimos que cada 10 años estemos dando vuelta alrededor del mismo problema? No se puede creer. Pareciera que no hemos aprendido de la historia, pero en realidad... la realidad es que hoy muchas actividades han perdido competitividad, quizá por falta de decisiones y de políticas que estén orientadas a mantener un nivel de competitividad de las economías.
Y eso lo reclamamos. Nosotros también representamos más de 1000 entidades, 1400 entidades, pymes nacionales, argentinas, pequeñas y medianas, y economías regionales y agroindustria. Y venimos reclamando, hicimos un documento este año, a comienzo de este año, donde decimos claramente que necesitamos que nos devuelvan rentabilidad. Bueno, el anuncio de hoy nos genera expectativa. Creo que es un modo de acercar a la competitividad, pero depende mucho la instrumentación de estos anuncios, porque es cierto, es conveniente un dólar que torne competitiva a la economía, pero eso debe estar acompañado de medidas que logren una economía más racional, que terminemos con la distorsión de valores relativos en la economía que se producen a través digamos, de acciones que van desvirtuando las realidades de cada uno de los sectores. Necesitamos políticas claras que den un marco claro de regulación de la economía, y estas medidas son buenas en la medida que estén acompañadas de resoluciones y políticas que logren una estabilidad y mejorar la relatividad de los precios en la economía, tanto interna como externa. Cuando el dólar se acercó a los 8, tanto ayer como hoy, hubo una fuerte intervención allí del Banco Central. ¿Ustedes creen que vamos a un dólar a 8 y va a estar ahí? ¿Esta es la idea del gobierno, digamos? Yo creo que depende de la instrumentación del próximo lunes. Los próximos días van a definir el marco en la que se va a desenvolver la política. ¿Cuál sería la clave? Tenemos un defecto técnico, es un vaso y no una bola de cristal. Claro. Ahora, vamos a hablar con las herramientas que tenemos que nos lleva a hacer presunciones hipotéticas. Si esto se mantuviera así, esta devaluación que es cerca del 8, digamos, la inflación que hubo, sobre todo ralentada en los últimos 2 meses del año y enero, que fue muy alta, más la devaluación que ya está siendo trasladada a los precios, porque ya esto es lo que les cuento, digamos, no va a ser, no es un caso exclusivo, hay un montón de otros comercios que ya han hecho lo mismo, las casas de electrodomésticos y demás ya han trasladado a los precios. ¿Los empresarios van a estar dispuestos a dar aumentos de salario en concordancia, digamos, porque también la devaluación la venían pidiendo desde el sector empresario? ¿Están dispuestos a dar aumentos de salarios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo? Bueno, en primer lugar no pedimos la devaluación, lo que pedimos eran medidas concretas para devolver rentabilidad a nuestro sector. Que es más o menos una de ellas es la devaluación, pero hay otras medidas. Sin duda de que cualquier devaluación que no esté acompañada de medidas tendientes a controlar el principal factor, que es la inflación, no puede, digamos, tiene un corto plazo. Si no se controla la inflación, ¿pero y quién controla la inflación? Si el propio empresario de motu propio agarra y manda una lista de precios de un día para el otro. Pero el empresario no es el que genera la inflación. Bueno, en este caso, si uno toma la decisión... El gobierno ha dicho públicamente que sí. Sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Nosotros no somos los formadores de los precios. Un productor agropecuario no forma precios. Pero si uno abre el paraguas... No forma. Se forma precios en la economía. Es la política económica la que forma la estabilidad. ¿Y por qué no pasó esto mismo hace 5 o 6 años? Porque no hubo este nivel de devaluación. ¿Y por qué no lo hubo? No, hay una complejidad. Cuando hablamos de empresarios, los pymes somos empresarios, los grandes somos empresarios. Yo tiendo a explicar 2 cosas. Inflación y cambio de precio. Parece lo mismo, los amigos me cargaban años atrás cuando explicaba esto. Dice, yo voy a comprar producto y me cuesta más. Eso es inflación. Y digamos, técnicamente la inflación se define monetariamente, una cantidad, es la que explicaba Alzogaray y que la sociedad entera compró. Cambio de precios lo definimos a propósito con otro nombre porque había otras causas. Las variables que definen la inflación, la verdad que este gobierno las mantuvo en caja todas. Entonces, ¿qué pasó? Y se pasó que hubo una concentración monopólica de los grandes empresarios, que también se llaman empresarios, como los pymes nos llamamos empresarios. Entonces, cuando se habla de empresarios, empieza una confusión que nadie sabe bien de qué habla. Los concentrados aumentaron los precios porque son monopólicos y se mantienen en el límite del valor de la importación. Esos definen los costos de producción.
para los pymes estamos algo seguro. Si el mercado no tiene valor adquisitivo, si no hay salarios, no se puede. Entonces a los pymes, que somos un millón, qué sé yo cuántos son, más trabajo dan nos aprietan como un sándwich entre los proveedores monopólicos que se quedan con el usufructo del trabajo de las pymes, y las pymes cuando tienen que pagar los salarios que acuerdan los grandes, porque no son los chicos que acuerdan en las grandes convenciones, porque es bastante elaborado todo el tema. Entonces los chicos tenemos que convalidar eso. Lo tenemos delante, como si vos fuese empleada mía y yo no te quiero bajar el sueldo. ¿Y cómo hago si no tengo a veces 70% en las pymes de valor de mano de obra del precio de venta? O sea, directamente convalidar a veces significa la quiebra de la empresa, y eso lo vimos montones de veces. Este sistema perverso está funcionando. Pero, la pregunta es, a ver, hay una realidad, y es que el mercado en muchos, principalmente se nota mucho en los alimentos, está muy concentrado, digamos, son 4 o 5 jugadores que definen ahí las cosas. De eso estoy hablando. Ok. El gobierno que tanto fomentó el tema del crecimiento de las pymes, es porque yo digo, bueno, si las empresas grandes no invertían más para, obviamente, para que los precios, porque los precios, es decir, ¿cómo paramos el tema inflacionario? Poniendo más productos en el mercado, es decir, si vos vendés todo lo que fabricás, ¿cómo haces para generar más? Entonces, las empresas no invertían, es decir, y no vinieron grandes jugadores a meterse también en el mercado. ¿Sienten que el gobierno hizo todo como para que las pymes sean una competencia y poder controlar desde ahí? Si vamos a analizarlo hilando fino, la respuesta es no. O sea, hay un supuesto cultural, porque no le echaría solo la culpa al gobierno, porque el hecho industrial en sí no está en nuestra cultura. Todos queremos clase media. Le pregunto a cualquiera de los televidentes que son, y todos somos clase media. Ahora, la humanidad, la clase media no la inventó la nada. Yo digo, Stephenson inventó la máquina de vapor. Todos convalidan que la máquina de vapor generó la industrialización. La industrialización generó la clase media, porque antes eran nobles y plebeyos. La clase media es un fenómeno industrial. Ahora, nuestra cultura, que viene de la colonia, es como que lo rechaza, porque el primer estatuto de la colonia es que los productos que se hacen en el país madre, en nuestro caso España, no se hacen en la colonia. O sea, Brasil zafó de eso porque el emperador se quedó ahí, y el hijo le pidió, sacame la cláusula porque yo quiero desarrollar Brasil, porque él se sentía brasilero. Y como además tuvo problema en España, el reino lo trasladaron a Brasil, y ellos tienen una visión distinta culturalmente con respecto al tema de la nuestra. Bueno, este es un dato, no es para resaltar acá de eso. Pero ese hecho cultural hace que nosotros nos pateemos a nosotros mismos diciendo que esto está lindo, y no está bien, pero no logramos encontrar la vuelta. Entonces, ni los empresarios tenemos capacidad de reclamo bien armada, porque muchas veces reclamamos en contra nuestra, sin darnos cuenta, pero no es una cuestión. Entonces, es una cosa que la pregunta tuya, ¿por qué hace 10 años? Yo digo que, es decir, porque en el fondo a veces uno sabe si hablar con economistas o hablar con gente que analiza los karmas, porque uno no puede entender cómo la Argentina cada 10 años tiene los mismos problemas. Es decir, no es que es una cuestión, es decir, cambian algunas variables, pero con relación al dólar, siempre lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que pasa que el argentino hace 50 años que piensa en dólares? Porque algo que bien hizo el gobierno es, hace 2 años, dijeron, bueno, hay que especificar la economía, hay que ir hacia la especificación de la economía. Y a mí me pareció fantástico. Yo, es más, apoyé eso, yo dije, tenemos que ir hacia eso. Si países como Brasil lo hacen, un brasileño no piensa en dólares, piensa en reales. No compra propiedades. No es fantástico, es indispensable. Es indispensable, digo, pero está bien, pero yo digo, pero hay una puja también de la sociedad para volver al dólar. ¿Qué es lo que pasa? Pero es el resultado del desenvolvimiento de la economía, ¿no? Hace 5 años atrás nadie pensaba que el dólar era el único elemento y el elemento de ahorro. Hoy la situación de la economía ha hecho que la gente piense más en resguardar su economía a través del dólar. Pero además hay una situación que se da, y es cierto, cada 10 años. Se dio con Alfonsín, se dio con Menem, se dio en la convertibilidad, y hoy estamos nuevamente pensando en lo mismo. Por eso, nosotros, las medidas que hoy han anunciado nos generan expectativas. Creemos que bien orientadas con políticas podemos llegar a acomodar la economía. Que eso que se anunció hoy, que todavía falta reglamentarlo, no es todo, es decir, falta cosas ahí. Si eso es todo, estamos mal. ¿Qué cosas deberían agregarse? Políticas para contener la inflación, para retener y evitar retener la paridad cambiaria de una manera que permita cierta estabilidad,
pero sobre todo generando confianza en la gente, porque la economía es básicamente confianza. Si genera confianza, creo que estamos arrancando en un proceso de recuperación, porque hoy no estamos bien. Necesitamos políticas y el anuncio de hoy es parte de una política. Nosotros estamos expectantes en el sentido de que creemos que el gobierno tenía que tomar alguna medida. Ahora, ¿hay Estaba forma desbordada. de evaluar sin que genere inflación? No hay forma. Es que va a generar inflación porque la devaluación necesariamente, la Argentina, por eso como todo usted el mundo, recién decía, es muy hay que popular, tomar pero hacen medidas falta que no sean medidas de inflacionarias, contención de la economía. No puede haber un sistema en la que se subsidia gran parte de la economía. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber una protección al asalariado, tiene que continuar un apoyo a la gente de abajo. Pero tenemos que terminar con ciertos subsidios que no tienen razón de ser. Y de hecho está orientando la economía de los últimos anuncios, orientando a eso. Es decir, se está quitando el subsidio en los sectores de transporte. Y bueno, nosotros esperamos que haya políticas concretas que generen, que devuelvan confianza a la sociedad, y la confianza, que es la base de la economía, es la que va a producir un cambio en la realidad. Pero si eso no lo logra, vamos a tener problemas en el futuro, en el corto plazo, que ya lo tenemos, sí, pero vamos a tener más. Me parece que hay un dato que hay que rescatar en todo esto, y me parece que uno está hablando, ¿no?, de los últimos 10 años y dice, bueno, cada 10 años no pasa. Esto tampoco es el 2001, a ver, No, pongámonos de acuerdo que esto no es una situación, digamos, no tampoco que nadie quiere volver a ese lugar, pero yo digo, ¿cómo hace el gobierno ahora? Porque usted decía algo recién que es claro, la economía básicamente es confianza, básicamente, después de ahí le sumamos todo. Ahora, lo que se nota, lo que uno percibe en la calle, es que hay falta de confianza. Que el gobierno hoy anuncia esto y no le creen, dicen, bueno. Sí, ahora hoy está 8, ¿a cuánto se va a ir? Claro, están como... Dicen que se libera, pero no se va a liberar. Estamos en dificultades y lo sabemos. Estos anuncios son parte de una serie de medidas que esperamos que en la próxima semana realmente se concrete, medidas tendientes a controlar inflación y a controlar variables de la economía. Si nosotros, todos los argentinos, tenemos que ponerle el hombro a esto, no podemos negar una realidad que estamos en dificultades, pero tenemos que ponerle fuerza. Como empresarios pyme del interior, que somos realmente los generadores del proceso productivo, porque es en el campo, en la tierra, en la agroindustria que se generan los bienes que luego posibilitan que los servicios trabajen y que el Estado trabaje. Si estas actividades no tienen rentabilidad, obviamente tarde o temprano llegamos a una situación de crisis. Ahora, ustedes que son empresarios pymes, ¿no? ¿Qué pasa con los precios hoy? Ustedes tienen que definir hoy un precio. Y los precios de la actividad primaria no lo define el productor. Fíjese, la CAME hizo un comunicado hace unos 30 días, cuando fue el tema del tomate, sí, con Guillermo Moreno, poniendo en claro que un productor recibe entre un 400 y hasta un 1000% menos de lo que el consumidor lo paga en góndola. Claro. Entonces, no es el que fija el precio el productor. Está bien, pero lo que digo es, en esta situación, en este contexto, todo está, el que lo produce y después la cadena de valor. Recién hablábamos de, todo le van a sumar un poquito por la duda. Pensar en reponer un pero insumo. El que produce es la consecuencia de cada uno de los que intervienen en la cadena de precio y de comercialización. Porque el precio tope lo dan la venta al público. Sí. Y de allí va retrocediendo. Y al productor es lo que le queda. A veces pasa una rastra porque no alcanza para su cosecha. Otras veces cuando sube el tomate se arma un escándalo nacional. Un ejemplo, no sé qué estrictamente a qué se dedican cada uno de ustedes, pero supongamos que yo voy hoy compradora de los productos que ustedes venden. No sé si venden a mayoristas o venden directamente minoristas. A la industria. Cosas electrónicas sofisticadas. Bueno, una cosa electrónica sofisticada que tiene mucho insumo importado. Por ejemplo, yo voy y hoy le digo, quiero comprar lo que usted produce. ¿Usted me vende al precio de ayer? Difícil porque son cosas especiales. No es fácil, pero tengo una respuesta para lo que usted está preguntando. No, si fuesen productos comunes,
no se vende, porque lo que expliqué antes, cambia la expectativa y depende más de la forma de pago. Si es al contado es un cuento, porque yo sé cuándo, porque el drama es la dolarización de los insumos. Entonces, hay un montón de insumos. Por ejemplo, hay muchos entes reguladores, los que venden energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires, tienen dolarizada la tarifa. Entonces, usted, productor, no sabe cuánto va a pagar la electricidad que usa para hacer los productos. Si es intensiva, electrointensiva o más o menos, es un factor de costo. Entonces, por las dudas, pongo más. Claro. Entonces, o gano o pierdo, pero en general, cuando empieza a tomar una dimensión, es una lotería que no conviene. O sea, el empresario siempre prefiere estabilidad de los factores, con lo cual aumenta su negocio con habilidades, que es lo que él sabe desarrollar. Si yo sé poner cosas así, y me los venden, me los compran más caro, fenómeno. Pero cuando lo hace y le venden a un precio que él no sabe si recupera o no recupera, genera miedo. Me aguardan unos minutos, repasamos los títulos y charlamos unos minutitos más. Estos son los títulos.